Esta semana pasada, concretamente el miércoles 21 de octubre, se estrenó en Roma la película documental Francesco. Allí aparece una entrevista que le hacen al Papa sobre el tema de los homosexuales. Y en esa entrevista el Papa responde, leo literalmente: lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Por supuesto que esto produjo las más diversas reacciones en el mundo entero y no faltaron voces valientes y lúcidas, tanto eclesiásticas como laicales, que han salido al cruce de estas declaraciones del Papa. Veamos qué enseña la Iglesia en su magisterio respecto de este tema. Tenemos, por ejemplo, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el documento que publicó el 3 de junio de 2003, fecha significativa en este tema porque es la memoria de San Carlos Luanga y sus compañeros mártires, que mueren mártires precisamente por no ceder a las provocaciones y a las tentaciones y a premios del rey homosexual, que quería precisamente pecar con ellos, y ellos se niegan rotundamente y mueren mártires, digamos, de la heterosexualidad, mártires de la normalidad sexual, mártires del sexo como Dios lo hizo, para el varón y la mujer. En esa fecha de estos santos mártires, digo, el 3 de junio de 2003, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un documento llamado Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Esto es un documento magisterial, vale decir, expresa lo que enseña la Iglesia y siempre enseñó respecto a este tema. Dice el documento: ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales o la equiparación legal de éstas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mismo, es necesario oponerse en forma clara e incisiva. Hay que abstenerse de cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o aplicación de leyes tan gravemente injustas y asimismo, en cuanto sea posible, de la cooperación material en el plano aplicativo. Más adelante dice el mismo documento: poniendo la unión homosexual en un plano jurídico análogo al del matrimonio o la familia, el Estado actúa arbitrariamente y entra en contradicción con sus propios deberes. Pero el negar un Estado legal, un reconocimiento legal a las uniones homosexuales, ¿no es hacerles una injusticia? No. Sigue diciendo el documento: no atribuir el estatus social y jurídico de matrimonio a formas de vida que no son ni pueden ser matrimoniales no se opone a la justicia, sino que por el contrario es requerido por esta. Hay suficientes razones para afirmar que tales uniones son nocivas para el recto desarrollo de la sociedad humana, sobre todo si aumentase su incidencia efectiva en el tejido social. Hasta acá el documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. El Papa Juan Pablo II publicó su encíclica Evangelium Vitae, en la que dice en el número 72: si las leyes o preceptos de los gobernantes estuvieran en contradicción con aquel orden y consiguientemente en contradicción con la voluntad de Dios, no tendrían fuerza para obligar en conciencia. Estos son apenas algunos párrafos de los tantos que la Iglesia en su magisterio nos ofrece para iluminarnos y para enseñarnos
cuál es la doctrina católica respecto de este tema. Recogiendo ese magisterio y saliendo al cruce de esta declaración del Papa, una vez más, Monseñor Athanasius Schneider, a quien hemos citado en otra oportunidad, concretamente el domingo pasado, con el tema de Dios y el César, lo citamos, para que se den una idea. Cuando apenas llegué a la parroquia, recuerdo que les ofrecí un catecismo que acababa de publicar, muchos de ustedes lo compraron. Quien le hace el prólogo a ese catecismo es precisamente Monseñor Athanasius Schneider. Se los cuento para que lo ubiquen más o menos quién es. Él reside en Kazajistán y es el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santa María en Astana. Un hombre de Dios, un varón de Cristo, cuya lucidez y valentía está arrojando un gran rayo de luz en medio de tanta confusión que invade a la Iglesia hoy. Al día siguiente de estas declaraciones aparecidas en el documental, Monseñor Athanasius Schneider escribió: quienes abogan por las uniones civiles entre personas del mismo sexo son por tanto también culpables de crear una especie de estructura de pecado, en este caso de la estructura jurídica de la fornicación habitual contra la naturaleza, ya que los actos homosexuales pertenecen a los pecados que claman al cielo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y cita el número 1867 del Catecismo. Todo verdadero católico, todo verdadero sacerdote católico, todo verdadero obispo católico debe, con profundo dolor y un corazón lloroso, lamentarse y protestar contra el hecho inaudito de que el Papa Francisco, el romano pontífice, el sucesor del apóstol Pedro, el vicario de Cristo en la tierra, manifestara en la película documental Francesco, que se estrenó el 21 de octubre del 2020 como parte del Festival de Cine de Roma, su apoyo a las uniones civiles del mismo sexo. Tal apoyo del Papa significa apoyo para una estructura de pecado, para un estilo de vida contra el sexto mandamiento del Decálogo, que fue escrito con los dedos de Dios en tablas de piedra en el Sinaí, y cita el libro del Éxodo 31:18, y entregado por manos de los ángeles a los hombres, cita la carta a los Gálatas 3:19. Lo que Dios ha escrito con su mano, ni siquiera un papa puede borrarlo ni reescribirlo con su mano o con su lengua. El papa no puede comportarse como si fuera Dios o una encarnación de Jesucristo. Todo pastor de la Iglesia, y sobre todo el Papa, debería recordar siempre a los demás estas serias palabras de nuestro Señor. Así, el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseña a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Mateo 5:19. Todo papa debe tomarse muy en serio lo que proclamó el Concilio Vaticano I. Así, el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que por asistencia suya, ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles. Abogar por una ley para que se dé cobertura legal a un estilo de vida contrario al mandamiento explícito de Dios, contra la naturaleza humana y contra la razón humana, es una nueva doctrina que pervierte la gracia de nuestro Dios en lascivia, cita el apóstol Judas 4. Una doctrina que evidentemente está en contra de la revelación divina y la enseñanza perenne de la Iglesia de todos los tiempos. Tal doctrina conspira con el pecado y por lo tanto es una medida sumamente antipastoral. Promover jurídicamente un estilo de vida pecaminoso
va en contra del núcleo del Evangelio mismo, ya que las personas en uniones del mismo sexo, a través de sus actos sexuales, ofenden gravemente a Dios. He leído algunos párrafos de lo escrito por Monseñor Schneider. Es más extenso y no tiene desperdicio, pero para no prolongar demasiado el sermón. Y termina Monseñor con una petición a Dios y al Papa. Leo textualmente: todos los católicos, sean fieles laicos o niños pequeños, hombres y mujeres, jóvenes, padres y madres de familia, personas consagradas, monjas de clausura, sacerdotes y obispos, que se mantienen inviolablemente firmes y luchan por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos, Judas 3, y que por eso son despreciados y marginados en la periferia de la vida de la Iglesia de nuestros días, lloren y clamen a Dios para que por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, quien en Fátima dijo que la gente debe dejar de ofender a Dios, que ya está demasiado ofendido, el Papa Francisco pueda convertirse y retractarse formalmente de su aprobación a las uniones civiles del mismo sexo, a fin de confirmar a sus hermanos como el Señor le ha mandado. Y cita Lucas 22:32. Todos estos pequeños de la Iglesia, niños, jóvenes, padres y madres de familia, monjas de clausura, sacerdotes, obispos, seguramente dirían al Papa Francisco: Santísimo Padre, por la salvación de vuestra propia alma inmortal, por el bien de las almas de todas aquellas personas que a través de su aprobación de las uniones del mismo sexo están con sus actos sexuales ofendiendo gravemente a Dios y exponiendo sus almas al peligro de perderse eternamente, conviértase, retráctese de su aprobación y proclame con todos sus predecesores la siguiente enseñanza inmutable de la Iglesia. Y cita el documento de la Sagrada Congregación que nombrábamos recién. La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. Número 11 del documento de la Sagrada Congregación. Hasta aquí, Monseñor Athanasius Schneider. Decíamos al comienzo que esto ha producido un escándalo mundial y mucha confusión. Y lo primero que uno se pregunta: ¿qué me enseñaron? ¿Qué aprendí en la fe? ¿Es posible que un papa se equivoque? ¿Es posible que enseñe algo contrario a la doctrina de la Iglesia, como denuncia Monseñor Schneider? ¿Acaso no aprendimos de niños en el catecismo que el Papa es asistido por el Espíritu Santo, que el Papa es infalible, que la Iglesia es divina, que el poder del infierno no podrá contra ella, etcétera? Por supuesto que aprendimos todo eso, y todo eso es verdad. El Concilio Vaticano I definió el dogma de la infalibilidad pontificia, privilegio por el cual el Espíritu Santo asiste al Papa con la infalibilidad, es decir, la imposibilidad del error. ¿Pero cuándo lo asiste? ¿En todos los temas? ¿En todos los campos? Obviamente que no. El Papa puede pronunciarse en un tema histórico, en un tema geográfico, en un tema de astronomía, en un tema de ecología, en cualquier tema, y allí el Espíritu Santo no está obligado a asistirlo con la infalibilidad. En esos temas el Papa se puede equivocar. ¿En qué temas es asistido con la infalibilidad? En dos campos: en la fe y en la moral. Es decir, en lo que debemos creer y en lo que debemos obrar, lo que debemos practicar. En la fe, por ejemplo, cuando la Iglesia nos enseña por dogma de fe que la Santísima Virgen María está en cuerpo y alma en el cielo. En moral,
Bueno, pero esto es un tema moral, padre, el de la homosexualidad. Sí, ciertamente que sí. Pero el Concilio Vaticano I aclara que el dogma de la infalibilidad asiste al Papa en fe y en moral, no en cualquier contexto. No si el Papa enseña la fe o la moral, por ejemplo, en una entrevista, en un periódico, en una conferencia de prensa, en un reportaje. No. Lo dice textualmente, lo dice expresamente la declaración dogmática. La infalibilidad lo asiste al Papa cuando habla ex cátedra. ¿Qué significa cuando el Papa habla ex cátedra? Nos lo enseña el catecismo. Significa cuando, siguiendo la sagrada tradición como maestro y pastor universal de la Iglesia, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define solemnemente que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres debe ser abrazada de manera definitiva por la Iglesia universal. O sea que reviste una formalidad y una solemnidad especial, una proclamación dogmática, cuya característica es la universalidad. Católica significa universal. Catolicidad territorial o catolicidad en el espacio, o sea, una doctrina no para ser creída por un grupo de gente, por una nación, por un episcopado, sino por todos los fieles del mundo. Catolicidad geográfica y catolicidad histórica, catolicidad en el tiempo, una doctrina que debe ser creída de manera definitiva y que no puede ser derogada jamás por ningún pontífice que venga después. Siguiendo el ejemplo que poníamos recién, no podría ni este Papa ni ningún Papa levantarse un día y proclamar como dogma de fe de que no es verdad que la Virgen está en cuerpo y alma en el cielo, que resulta que cuando ese dogma fue proclamado el Papa se equivocó y ahora nos damos cuenta que no, que está... Eso no puede ser así. Cuando la doctrina ha sido proclamada de forma ex cátedra, es definitiva en el tiempo, no puede ser abrogada. Entonces, una definición dogmática tiene sus características y allí el Papa es asistido con el dogma de la infalibilidad. De manera que acá, con esta declaración que ha hecho el Papa Francisco, si bien es cierto que es un tema moral, no es un tema declarado de forma ex cátedra, no ha hablado como maestro universal de la fe y por lo tanto se puede equivocar. No solo que se puede equivocar, se equivocó fiero, porque con esta declaración ha contradicho la enseñanza magisterial de la Iglesia respecto de este tema. Esta distinción última que estamos haciendo, de hasta dónde llega la infalibilidad pontificia, es importantísimo saberla. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar la seguridad en medio de tanta confusión. Porque si no, uno dice, entonces me mintieron, el Papa se equivocó, el Papa no es infalible. No nos mintieron, ni nos enseñaron mal. Repito, el Papa es infalible cuando habla ex cátedra. En otros contextos el Papa se puede equivocar y repito, acá se equivocó fiero. Y sigue siendo el Papa y seguimos siendo católicos y estamos dentro de la Iglesia y la Iglesia sigue siendo divina y va a perdurar hasta el fin de los siglos sin que el poder del infierno pueda contra ella como lo prometió el Señor. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen la suficiente lucidez, la suficiente inteligencia espiritual para ahondar cada vez con mayor profundidad el misterio divino humano de la Iglesia y que a la vez nos dé la suficiente valentía para proclamar la verdad en medio de tanta confusión, para que algún día podamos llegar al cielo y seamos recompensados por aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que así sea.